El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. Conecta Televisión. Hola amigos, bienvenidos a Un Café para el Alma. Hoy estoy como siempre con el Padre Oscar y para iniciar, qué tan bueno escuchar la palabra. Nos vamos a conectar con la palabra de Dios escuchando un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42-47. Se describe la vida de la iglesia primitiva, destacando su unidad, su práctica de compartir bienes y su devoción a la enseñanza de los apóstoles. Acudían a la oración, a la comunión, a la fracción del pan. Vivían alegres y en la sencillez de corazón, en sus reuniones diarias y en la creciente estimación del pueblo. La comunidad iba creciendo, viviendo en la unidad y en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de haber escuchado la palabra de Dios, qué alegría de nuevo, Andrés, volvernos a encontrar y vivir este momento especial, un café para el alma. Me gusta mucho porque aprendo mucho y creo que los televidentes también. Estamos en el tiempo de la Pascua y recordemos que la Pascua inicia con la resurrección y va hasta Pentecostés. Sí, Señor, Pentecostés es el 8 de junio, ¿cierto? Inmediatamente, este año 8 de junio, inmediatamente Cristo resucita, contamos 50 días hasta la venida de Pentecostés. Ok. Y durante estos días hemos vivido distintos momentos también en la liturgia. Recordemos, por ejemplo, hemos vivido el Día del Buen Pastor, Ajá. la fiesta de la Divina Misericordia, De la Virgen María también. la Virgen María, el Día de la Madre. El día de María Auxiliadora. María Auxiliadora está la semana pasada. Ajá. Vivimos también, recordemos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Este fin de semana, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a preparar para Pentecostés. Ok. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está narrando estos días la vida de la iglesia en sus inicios. La vida de la iglesia en sus inicios. ¿Cómo fue la vida de la iglesia después de que Cristo resucita? ¿Cómo fue la vida de los apóstoles? ¿Cómo fue esta historia y este momento? ¿Cómo nace la iglesia? Todo tiene un origen. Hablabas de la comunidad, ¿sí? Que vivían alegres. Qué tan bueno que vivían alegres y sin tanta contaminación o sin tanta cosa que hoy pues, nos agobia o nos pone a pellizcarnos para no como descuidarnos o no perder como la hoja de ruta, ¿no? Y de verdad, la vida en comunidad, que no es perfecta, porque también sin duda habían peleas, problemas, no es perfecta la vida en comunidad, pero sí nos alegra mucho encontrar testimonios bonitos de cómo cuando Cristo resucita, o bueno, cuando Cristo muere, lo más lógico podría ser los apóstoles se dispersan. No, lo bonito de los apóstoles fue que arrancaron su misión. Y todo, yo digo pues, o lo he pensado varias veces, el hilo conductor en la vida es el amor y para eso pues creo que a los apóstoles les quedó muy claro, pues la tuvieron muy clara, empezar a ir por el mundo hablando del amor. Ellos no eran ningunos preparados, ni estudiados, ni muchas cosas, no. Entendieron y se dejaron llevar también por lo que hablábamos hace un momento, lo que el Espíritu Santo les suscitaba, ¿sí? Para poder ir a las familias, a las comunidades, a aprender, a dar lo mejor y darlo con amor.
Y de hecho el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, el Espíritu Santo es el que ilumina la misión. Por eso vamos a vivir ya el próximo sábado Pentecostés, y ahí nos vamos a centrar sobre todo en esa figura en ese regalo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Padre, el Espíritu Santo no lo puede convocar en mucho, pues no es solo en junio o la fecha de Pentecostés. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia, como lo dice usted. Y mi mamá decía, como la casa de mi mamá fue un sitio de oración, siempre que íbamos o uno tenía alguna duda, alguna cosa, algún proyecto, ella siempre decía, pida Espíritu Santo, como quien dice, la luz que necesita usted que lo ilumine para que tome la mejor decisión o arranque este proyecto o lo que vaya a hacer, siempre pida Espíritu Santo. Ahí está como la magia no es la palabra, pero como el sentido de todo. El Espíritu Santo lo recibimos el día del bautismo, lo renovamos el día de la confirmación, en Pentecostés, pero todos los días. Tenemos que decirle siempre al Señor, envíanos el Espíritu Santo. De hecho, en la secuencia que leeremos en Pentecostés dice, envíanos, Señor, el Espíritu Santo para que renueve la faz de la tierra. Y la ejaculatoria es muy linda también. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Exacto. Y precisamente hablando del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que ilumina toda la vida de la iglesia. Por eso cuando se dice que el Papa, cuando se reúne con los obispos para tratar algún tema, aquí tiene que existir la presencia del Espíritu Santo. Como lo mismo en el cónclave también, piden Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que suscite o traiga o ilumine a todos los que están eligiendo para ver cuál es el que Dios quiere. Para saber. Estábamos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles hace un momento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Estábamos leyendo este hermoso texto y descubríamos y encontrábamos cómo el Espíritu Santo unió las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo fueron la vida de las primeras comunidades cristianas? Que más adelante vamos a ver o hemos leído durante estos días que habían problemas también. Pero mire lo que suscitaba. Partían el pan en las casas, hacían la oración, vivían todos en la alegría, en la sencillez de corazón. Era un ambiente muy bonito y eso suscita los inicios de la iglesia, la presencia y la obra de Dios a través del Espíritu. O sea, era una reunión para conciliar. Para conciliar. De ahí viene, esta semana leíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles el primer concilio que se realizó en la iglesia. ¿Y ese cuál fue? ¿El de Nicea, el de Trento, el de qué? Este es el concilio de Jerusalén. De Jerusalén, ese fue el primer concilio. Bueno, entonces cuente pues cómo fue eso y qué sale de ahí. Claro. La controversia era que habían paganos y gentiles que querían abrazar la fe, conocer que siempre los va a haber, ¿cierto? Siempre los va a ver. Entonces, este año hay un concilio también, ¿cierto? Creo que es en octubre del 2025. Este año creo que es el sínodo. El sínodo de los obispos. Hay una diferencia grande entre sínodo y concilio. Yo creí que era el de Trento que estaba este año, o había oído decir de pronto que era el concilio de Trento. Aquí lo importante es el primer concilio que fue en Jerusalén. Y el concilio lleva el nombre del lugar donde se realiza. El concilio es la reunión de los obispos. ¿Sí? La reunión de los obispos en comunión con el Papa para tratar temas de, por ejemplo, de dogma, de moral, de disciplina. Ese es el espíritu y el alma del concilio. En un concilio se habla, por ejemplo, de lo que están haciendo otras religiones, por decirlo así. Todos esos temas se habla. ¿Cómo se llega a esas otras, o a la gente que se ha ido de nuestra iglesia? ¿Cómo se puede? Pero entonces son muchos temas. Son muchos temas. Imagínense que el obispo o el papa
lleva un elenco de temas de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mundo. Y todos esos temas se van dialogando allí en el concilio. Por ejemplo, de moral, del matrimonio de personas del mismo sexo. Por ejemplo, el tema de los sacerdotes o el tema de la familia. Y de hecho, fruto de esos concilios es que se han sacado documentos, directrices que la Iglesia va dando para el comportamiento moral y ético de las personas. Se aprende bastante. Y entonces hablemos del concilio, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que fue convocado por el apóstol, por Pablo, porque había un problema, que para poder abrazar o pertenecer a la fe cristiana habría que circuncidarse. Era una práctica que tenían los judíos. Entonces los paganos que venían querían también pertenecer, abrazar la fe. Entonces es importante saber que muchos no querían que los paganos abrazaran la fe, porque si no circuncidaban no podían abrazar la fe, no podían hacer parte de la fe. Ve, qué interesante. Entonces aquí entra pues como ese diálogo de escuchar, de ponerse de acuerdo y de tomar una decisión. Entonces terminaron concluyendo de que para poder abrazar la fe no es necesario la circuncisión, que era una práctica que le hacían sobre todo al varón. Le quitaban la parte del prepucio, ¡ay, qué dolor! Le quitaban una parte del prepucio al varón para poder, como un signo de pertenecer a la fe. Sí, pero entonces se resolvió por el lado de nuestra iglesia que no era necesario, que se circuncidara a los paganos. Eso, y ahí lo más importante es el diálogo entre los primeros apóstoles. La celebración de día, ¡ay, siquiera! Pero sí, a lo largo de la historia han habido situaciones, por ejemplo, del celibato. O sea, eso se definió en un concilio, que los sacerdotes, para poder pertenecer, los sacerdotes que quisieran, no como una norma, sino como una disciplina. Yo creo que fue en el concilio de Elvira, por allá en el año 640 y pico después de Cristo. ¿Cuándo fue el último concilio? ¿En el 2023 o cuándo? No, el último concilio... ¿A quién le tocó? ¿A cuál de los papas le tocó? El último concilio fue en el año aproximadamente en el 57. ¿Tan allá? Sí. Y lo convocó el Papa Juan XXIII. Y ahí fue donde la iglesia se comenzó a dar cambios. ¿Ha escuchado usted algún cambio que haya dado la iglesia? No, pues he oído pues que en la celebración ha habido varias avances. Sí, avances. Pues yo no sé si son avances o pues... Por ejemplo, voy a mencionar alguna cosa que se dio como un avance en la iglesia. Antes era en latín. Eso, sí. Por ejemplo, las misas en latín y el sacerdote de espaldas. De espaldas, ajá. Todos esos cambios se dieron en el Concilio Vaticano II, que fue el último concilio celebrado por toda la iglesia. Padre, entonces hoy en día vivimos una sociedad muy diferente a la del 57, donde toque hacer un concilio, la cantidad de temas que entrarían o que la sociedad también no le impone, sino que a la iglesia le dice: estamos buscando esto, necesitamos que nos acepten esto como iglesia. Sí, mire, que por eso el concilio son temas de disciplina, de moral, de dogma. Entonces todos esos temas que van surgiendo se pueden dialogar en un concilio. Ahorita está muy, muy en boga, por ejemplo, todo esto, lo de la igualdad de género, lo de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Son temas muy delicados que la iglesia tiene que tratarlos. O, por ejemplo, lo de las personas que tienen al mismo sexo, toda esta cantidad de cosas. O que quieren sacerdotisas, mujeres sacerdotisas. Son una cantidad de temas que la iglesia tiene que ir reunirse para dialogar. Y por eso la iglesia, el Papa se reúne con todos los obispos, entre todos deliberan para tomar una decisión.
Bueno, ¿qué tan atacada es la iglesia después de un concilio? Cuando ya salen ciertas cosas que se establecen nuevas. Por ejemplo, después del 57, esos cambios que ya el padre ya no está de espaldas, cuando ya la misa no es en latín, le genera un choque a la iglesia y de pronto rupturas de que la gente diga, esta ya no es mi iglesia, o me voy porque ya no estoy de acuerdo, o esos cambios no me gustan. Por eso la iglesia está iluminada por el Espíritu Santo. Eso es lo primero que se tiene que decir. Lo otro que tenemos que decir es que la iglesia, a pesar de todos estos cambios, la iglesia siempre está cuidada y custodiada por el magisterio, por los documentos, la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre va a haber una directriz que eso respalda a la iglesia. Y también uno sí tiene que decir, por ejemplo, estos cambios, y a veces hay cambios que hay que darlos, hay cambios que hay que darse en la iglesia. Así, años atrás, muchos años atrás, por ejemplo, el hombre tenía que tener pantalón de botacampana, o las mujeres andar siempre de vestido. Hoy había habido cambios en la forma de vestir. Por ejemplo, hoy hay muchos cambios en la iglesia. Por ejemplo, primero el cura no se podía ver en la calle. Hoy el Papa Francisco, de feliz memoria, nos decía que la iglesia debe estar en salida, la iglesia tiene que ir a la calle, la iglesia tiene que ir... No esperar a que la gente llegue acá, sino ir a evangelizar. Es mejor una iglesia herida que una iglesia encerrada, o una iglesia que se confronta, que va a la calle, que está con el uno, con el otro, Necesitamos una iglesia que se confronte. Bueno, una iglesia yo puedo hacer otra pregunta. Cuando ocurren estos cambios, hay muchos sacerdotes que de pronto no pueden estar en común unión o de acuerdo. Por eso de pronto puede haber el abandono de la fe. De la fe o por parte de un sacerdote, decir, no, estas normas o este concilio me marca esto, a mí ya no me gusta y me voy. ¿Qué pasa ahí? O un sacerdote debe obedecer todo lo que... Yo siempre pienso que nosotros, la razón de ser de la iglesia, lo que decíamos al inicio, la iglesia está en comunión con nosotros estamos en comunión con el Papa. Y es suscitado o inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es sabio. Mire, uno estar desligado de la familia, uno estar desligado, no. No funciona. Nosotros estamos organizados parroquia. En la parroquia todo gira, todo el centro es Jesús, pero tiene que haber un líder. Así como en las primeras comunidades cristianas estaba Pedro, pero en la parroquia tiene que haber un líder. Ese líder, en este caso en la parroquia, es el párroco. Y el párroco, a su vez, lidera varias comunidades. Está al frente de la comunidad, es el que toma la decisión, no para una decisión de imponer, sino más bien una decisión de organizar y de que la iglesia esté mucho más organizada. Y Están poniendo la parroquia bonita, lo que se oye allá. Y otra cosa también es importante, y es que una iglesia organizada es una iglesia que sabe para dónde va. Porque cuando cada uno comienza a hacer, uno hace una cosa, uno hace otra. Por ejemplo, hoy es muy común que hayan sacerdotes por ahí celebrando en las casas y en lugares. Y nosotros todo lo hacemos siempre en comunión con el obispo. O sea, el párroco, el obispo. Está, por ejemplo, mire que aquí en Colombia hay un nuncio apostólico, el representante del Papa aquí en Colombia. Y así todo es una jerarquía, y eso por organización. Eso es lo más bonito que nosotros podemos contemplar como Iglesia Católica, la unidad y la comunidad. Qué bueno, todos los días se aprende. Ahí está entonces Andrés, la importancia de la iglesia, una iglesia que siempre esté unida, una iglesia que siempre nos esté mostrando a nosotros la importancia de los concilios. Mire, por ejemplo, en el Vaticano II, lo de la Biblia, que no se podía leer la Biblia. No. Se decía que no, en ese tiempo que el que leyera la Biblia se enloquecía. ¿Cómo? O estaba desobedeciendo. ¿En serio? Yo esa no me la sabía. La forma de vestir de los sacerdotes, por ejemplo, en el Vaticano II. Todo sacerdote debía estar con sotana.
Eso es bueno, pero nosotros nos criamos en otra época muy distinta. Sí, Claro, yo no ha puedo ido negar. cambiando. Hay algunos que le dicen, ay padre, que qué rico usted es sotana, que no sé qué, pero eso respondió un momento histórico. Hay lugares donde el sacerdote puede escoger 3 formas de vestirse. La primera con su camisa y con la cruz por fuera. Sí. Esa es una. La segunda con su clérigo. Clérigo. Y la tercera con sotana. Porque muchos sacerdotes decían que no iban a Pues la continuar sotana iglesia. café o la negra. La negra. Muchos sacerdotes decían, por ejemplo, en el Vaticano II que ellos no se identificaban con la forma de vestirse. Entonces por eso la fueron sacando, aunque hoy algunos sacerdotes utilizan su sotana. Y todo eso lo definió. Lo definían en los concilios. En los concilios. Ok. Por ejemplo, lo de la liturgia. Los cambios que han habido en la liturgia. Que antes no podía haber mujeres y en el altar y eso, ¿cierto? Por ejemplo, los ministros. Hoy ahí tenemos ministras que nos colaboran en la liturgia, y es porque eso si no era el sacerdote, era imposible. Pero hoy, por la afluencia de fieles, por la cantidad de personas que llegan a la No, y en misa, una Semana Santa no daba hasta un sacerdote. no basta un sacerdote solo. Ajá. Bueno. Entonces esos choques generan mucha... Eso, y mire Y que disponen hoy hay mucho. gente, por ejemplo, que a las ministras no le reciben la comunión. Mire, para la confesión, primero, si no eran un confesionario con una trapito en el lugar donde el sacerdote se confiesa, para que no le vieran la cara. para que no le vieran la cara, la gente no se confiesa, para mirar los pecadores. Ajá. Ahí está. Ah, bueno. No, son muchas cosas, esos cambios buenos y hay que irlos aceptando con el tiempo. Y la iglesia sí, es decir, yo digo que lo esencial lo cambia, pero lo accidental, La esencia no. la esencia es la misma. Ujú. La iglesia, y ahí está el secreto de la credibilidad de la iglesia, porque si fuera una iglesia que no fuera una iglesia que cada uno fuera por su lado, eso sería, No habría iglesia. ¿no? Y la iglesia se destruiría ella misma. Me gusta mucho aprender con usted, padre. Qué bueno que me yo creo que invita. todos aprendemos. Agradecerle a los televidentes de verdad porque nos sacan un ratico, 3, 4, 5 televidentes que nos acompañan. Como que nos 5, no, ayuden, 10, muchos. 20, 50, 100. No, en casa, 2, 3 Ajá. televidentes en familia que nos escuchan y muchas personas también a las cuales les podemos llegar. Muy bueno, esa es la idea, para poder seguir viviendo en comunidad, Viviendo en comunidad. haciendo apostolado. Así es. Bueno, les agradecemos infinitamente. Andrés, aprovechemos para conectarnos con el alma. Claro que sí, Hagamos un padre. momento de oración. Listo. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, por todas las enseñanzas. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas animando a fortalecer nuestra familia, a fortalecer los lazos con los amigos, a hacer apostolado alrededor con las personas que a diario estamos en contacto. Te ponemos, Señor, en tus manos este apostolado y queremos hacerlo de la mejor manera, siempre iluminados por la luz del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde.